México está muy cerca de convertirse en un imperio nuevamente y no estamos hablando de un conflicto militar con Estados Unidos para recuperar los territorios que fueron perdidos, sino que sin disparar una sola bala, México está poblando todos sus antiguos territorios y en cualquier momento podrían declarar la independencia para unirse con el imperio mexicano. Estados Unidos se está desintegrando mientras México crece económicamente y esto es atractivo tanto para California como para Texas. Por eso vamos a conocer, ¿México será un imperio otra vez? ¿Creen ustedes que volverá México a convertirse en la nación próspera y rica antes de que Estados Unidos nos invadiera y nos quitara cerca del 55% de las tierras que le pertenecían al imperio mexicano? Estados Unidos se está desintegrando como nación y eso podría hacer que caiga el dólar y que muchos estados, para no fracasar y quebrar financieramente, se alineen con México luego de declarar su independencia. El ejército mexicano se está modernizando. El nuevo gobierno tiene una herencia de Andrés Manuel López Obrador de 1,400 millones de dólares para que se compren aviones de combate y se modernice el ejército. Yo te voy a decir cuáles son las negociaciones con Rusia para que el ejército mexicano se convierta en una potencia. La economía de México crece a un ritmo indetenible. Y aunque Estados Unidos ha utilizado a Javier Milei, el presidente de Argentina, para que se niegue a pagarle a México las deudas y así México quiebre, como también utilizaron a Daniel Noboa para que militarmente agrediera un territorio de México y México en venganza enviara a los militares y entrara en un conflicto y esto dejara al descubierto el país, que no podría crecer más económicamente porque tendría que destinar todos los fondos económicos para ese conflicto, pues México inteligentemente no ha caído en esas trampas y ahora Estados Unidos se ha dado cuenta que el ritmo de crecimiento que lleva México es prácticamente indetenible. Ahora bien, ¿recuperará México sus territorios perdidos? ¿Creen ustedes que tanto California como Texas volverán a pertenecer a México el día que declaren su independencia sin que México tenga que disparar una sola bala? Vamos a ver lo que piensan nuestros seguidores. México será un imperio otra vez. Económicamente, México se ha convertido en la nación más próspera de los países hispanos. España, que fue nuestro gran colonizador, se ha quedado muy atrás económicamente de México. Y ahora que están llegando los nuevos proyectos y los chinos quieren firmar un tratado de libre comercio con el país, como el que se tiene firmado con Estados Unidos, esto hará que la economía mexicana se triplique. Los expertos estiman que para el 2025 o finales de esta década, México pueda superar tanto a Alemania como a Japón en economía. Y estamos hablando de países ricos y muy poderosos. Estados Unidos se está desintegrando como nación. No sé si ustedes han visto en las noticias que el estado de Texas está buscando su independencia de la Unión Americana, pero esto podría desencadenar un descontento en los demás estados que están cargando con el déficit económico de los estados más pobres, como es el caso de California, que prácticamente ha tenido que cargar sobre sus hombros el déficit económico que tiene Detroit, que fue el primer estado a declararse en quiebra. Es decir, que California ha sido ayudada en gran parte por la Florida y Texas. Pero si Texas se va de la Unión Americana, California prácticamente tendrá que echarse todo el problema encima. Van a querer también separarse de la Unión estadounidense y probablemente declarar la independencia. Y cuando eso suceda, ¿creen ustedes que se van a quedar como países independientes o que van a cambiar la constitución para unirse nuevamente a su antiguo dueño, México, del país del que fueron separados y del que la mayoría de sus ciudadanos se sienten hermanos? México se podría convertir en un nuevo imperio, superando en economía a Estados Unidos si se le suma todos los territorios que le fueron arrebatados. El ejército mexicano se está preparando y se está modernizando. La nueva presidenta recibió una herencia de Andrés Manuel López Obrador de 1,400 millones de dólares. Es decir, que no hay que trabajar para ahorrar dinero y modernizar el ejército, sino que ya el dinero para la modernización se encuentra ahí. ¿Qué es lo que necesita México para tener un ejército grande, fuerte y poderoso? Comprar aviones de combate, comprar todo lo que necesitan los militares para que estén bien equipados, tener submarino, portaaviones. Pues te doy una buena noticia.
México ha hecho la orden para que lleguen al país 24 aviones de combate de fabricación rusa, pero también se va a comprar un submarino con 150 millones de dólares para cuidar las aguas del Golfo. Todo el petróleo que se encuentra allí debe ser protegido porque ustedes saben que nuestros vecinos, el día que tengan problemas energéticos, pueden apropiar los recursos mexicanos. Pero además, Rusia tiene un portaaviones que no está en operatividad porque tuvo un accidente primero con una muralla de hielo, ya que las aguas de los mares y puertos rusos son muy frías y tienden a congelarse en cerca de 8 meses del año. Pero además de eso, hubo un incendio en el casco de este portaaviones y ahora se está evaluando que México sea la nación que lo posea. Deberíamos comprarlo por una fracción del precio y hay una comisión de expertos mexicanos revisando el barco para ver cuántos fueron los daños y así poder ofrecer comprarlo. Y si Rusia de verdad está dispuesto a vender este portaaviones, México será el primer país de Latinoamérica con un portaaviones gigantesco de fabricación rusa donde podrán volar, despegar y aterrizar los aviones de combate que se le están siendo comprados al gobierno ruso. Algo muy importante, la economía de México crece a un ritmo indetenible. Si antes los mexicanos se iban emigrando ilegalmente a los Estados Unidos, ahora son los estadounidenses los que están saltando el muro para irse a México, porque la economía mexicana no se detiene. Incluso el presidente de los Estados Unidos admitió que México encontró el milagro económico, que ni Estados Unidos en su historia ha tenido un crecimiento tan rápido como lo está teniendo la economía mexicana. Y estamos hablando que hace 6 años, cuando López Obrador entró al gobierno, el país estaba quebrado financieramente con unas deudas externas casi impagables, como lo que sucede en Argentina. Pero luego que se comenzó a perseguir a los políticos ladrones y a quitarle lo que le habían robado al pueblo, pues comenzó a sobrar dinero de alguna manera. Se comenzaron a pagar las deudas externas y México quedó libre de deuda externa con los Estados Unidos. Además, los proyectos que se construyeron como los aeropuertos, las refinerías que son un aval importante para la venta y compra de hidrocarburos a través de Pemex. Pero además de eso hay que sumar el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que son los proyectos insignia de México, donde todos los países del mundo ahora tienen que enviar su mercancía a través de nuestros puertos. Es decir, que México en apenas 6 años se transformó. Imagínense ustedes lo que va a suceder en unos 6 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, quien es la nueva presidenta mexicana y quien tiene mucha ambición de convertir a México en un nuevo imperio. Por eso te pregunto, ¿recuperará México sus terrenos perdidos? ¿Creen ustedes que aunque México no se enfrasque en un conflicto militar con Estados Unidos otra vez, de todas formas esos territorios tienen el deseo de volver a unirse con México? ¿Creen ustedes que los californianos, que son ya 40 millones, y los tejanos, que se acercan a los 30, quieren volver a pertenecer a México? ¿Querrán ellos unificarse con el imperio mexicano si dejan de pertenecer a los Estados Unidos de Norteamérica para unirse con los Estados Unidos mexicanos? ¿Estarían los mexicanos de acuerdo en aceptar a todos los ciudadanos de California y Texas si esto hacen un plebiscito donde voten por querer unirse nuevamente al país? ¿Estás tú de acuerdo, sí o no? Te leo en los comentarios. Ahora bien, México será un imperio otra vez y lo va a lograr de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, ya que se encuentra con una de las naciones más ricas, con una de las economías más sanas y con un crecimiento económico indetenible. Esto se ha transformado en la envidia de la región. Por eso Javier Milei se niega a pagarnos, porque no tiene cómo competir con México económicamente. Daniel Noboa quiere agredir a México para que Estados Unidos los defienda a ellos y México tenga que destinar los recursos que se están invirtiendo en proyectos para poder llevar un conflicto militar en Sudamérica. Pero México le ha dejado el ojo cuadrado. Si lo hemos sancionado y ya vimos cómo está su economía, no hay necesidad de enviar nuestros militares para que tengamos que cargar con esa presión y con la intervención estadounidense. Estados Unidos se está desintegrando como nación, mientras los Estados Unidos mexicanos siguen creciendo. Si ustedes se acuerdan, Cuba quiere votar en favor de unirse con México, o sea, convertirse en un estado mexicano.
Guatemala quiere pertenecer a México y Venezuela, por temor a que Estados Unidos les robe todos sus recursos, igual que Guyana, quieren unificarse con México. Es decir, que ya hay 3 países que quieren pertenecer a territorio mexicano y todo Centroamérica está evaluando la idea de unirse a tierras mexicanas. Ahora imagínate, si California y Texas, 2 estados tan grandes y ricos, también se separan de Estados Unidos, declaran su independencia y más bien quieren unirse a México, lo que va a suceder con nuestro país. Seremos una potencia económica, pero nos falta una cosa: la modernización del ejército, ya que ningún país se puede convertir en un imperio si no tiene un ejército poderoso, y México tiene el dinero para hacerlo. Pero te pregunto, ¿por qué razón los gobiernos mexicanos no invierten más en defensa? ¿Por qué no se ha modernizado el ejército? Si recordamos la historia, México perdió tantas tierras por no tener un ejército fuerte. Si hubiésemos tenido un ejército más fuerte que el de los Estados Unidos, quizás México no hubiese perdido las tierras que perdió, sino que hubiese recuperado otras tierras que pertenecieron al Imperio Español, como es la Luisiana Francesa y la Florida, que pudieron hoy haber sido territorios mexicanos. La economía de México crece a un ritmo indetenible. ¿Piensan ustedes que México es un mejor país hoy que hace 6 años? ¿Creen ustedes que Estados Unidos envidia a México? ¿Y por qué razón la economía mexicana está creciendo más que la estadounidense? ¿Es porque no tenemos deudas mientras ellos sí? ¿O es porque ellos no saben de finanza y México consiguió a López Obrador y ahora a Claudia, que sí saben cómo se invierte el dinero del pueblo? ¿Recuperará México sus territorios perdidos? ¿Creen ustedes que el atractivo más importante que tiene nuestra república es el crecimiento económico, que han convertido a México en la nación hispana más rica en la historia de la humanidad? Me gustaría saber lo que piensan ustedes sobre una posible recuperación de territorio sin disparar una sola bala, sino con población mexicana y con el descontento de los estadounidenses, que tienen que cargar el peso de los déficits económicos de los estados más pobres de la Unión. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.